Ismael El Mayo Zambada ha sido uno de los líderes más enigmáticos y poderosos del narcotráfico en México, conocido tanto por su astucia estratégica como por su capacidad para mantenerse en la cúspide del crimen organizado durante décadas. Desde sus humildes comienzos en Sinaloa, Zambada demostró ser un hombre con una mente afilada para los negocios, lo que le permitió forjar un imperio en el mundo del narcotráfico. A medida que el narcotráfico en México creció en poder e influencia, Zambada se encontró en medio de intensas rivalidades con otros capos y organizaciones criminales. Su ascenso no fue sencillo ni exento de conflicto, ya que tuvo que enfrentarse a poderosos enemigos, como los hermanos Arellano Félix, del cártel de Tijuana, Osiel Cárdenas Guillén, del cártel del Golfo, y posteriormente a los temidos Zetas. Cada uno de estos enfrentamientos marcó una etapa clave en su carrera, donde la violencia y la estrategia fueron herramientas fundamentales para su supervivencia y éxito. Uno de los aspectos más destacados de Zambada ha sido su capacidad para mantenerse relevante y evitar ser capturado. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, su habilidad para negociar, evitar conflictos innecesarios y mantener un perfil bajo le permitió operar en las sombras, lejos del foco de las autoridades y de los medios de comunicación. La vida de Zambada también está marcada por traiciones y conflictos internos dentro de su propio cartel. La ruptura con Arturo Beltrán Leiva, un antiguo aliado, fue uno de los desafíos más significativos que enfrentó. La traición de Beltrán Leiva, quien formó su propia organización, desató una guerra interna que probó la capacidad de Zambada para consolidar su poder y eliminar amenazas internas. El enfrentamiento con los Zetas, conocido por su brutalidad y eficiencia militar, representó una de las mayores pruebas para Zambada y su cártel. La expansión de los Zetas en territorios controlados por el cártel de Sinaloa llevó a una serie de enfrentamientos violentos. Zambada, utilizando su red de contactos e informantes, logró infiltrar y desestabilizar a los Zetas desde adentro, lo que resultó en golpes significativos contra la organización rival. A pesar de los múltiples desafíos y la creciente presión de las autoridades, tanto nacional como internacional, Zambada ha logrado mantenerse como una figura central en el narcotráfico mexicano. Su historia no solo refleja la complejidad y la violencia inherente al mundo del narcotráfico, sino también la capacidad de adaptación y supervivencia de uno de los capos más notorios de México. El conflicto con los Zetas fue solo uno de los múltiples desafíos que Ismael El Mayo Zambada enfrentó a lo largo de su carrera. Conocido por su capacidad para tejer complejas alianzas y manejar la violencia de manera calculada, Zambada no dudó en usar la fuerza cuando era necesario, pero siempre prefirió la estrategia a la confrontación abierta. La emboscada en San Fernando, Tamaulipas en 2010, donde las fuerzas del cártel de Sinaloa lograron un golpe devastador contra un convoy de los Zetas, fue un ejemplo claro de cómo Zambada supo usar la inteligencia y la planificación para golpear a sus enemigos donde más les dolía. Este ataque, que resultó en la muerte de varios líderes de los Zetas, debilitó temporalmente a la organización rival, mostrando la capacidad de Zambada para adaptarse y sobrevivir en un entorno extremadamente volátil y peligroso. Además de enfrentar a rivales externos, Zambada también tuvo que lidiar con las crecientes divisiones internas dentro de su propio cártel. La traición de Arturo Beltrán Leiva fue un recordatorio de que en el mundo del narcotráfico las alianzas son frágiles y la lealtad puede romperse en cualquier momento. Sin embargo, Zambada, con su experiencia y su capacidad para manejar crisis, logró neutralizar a Beltrán Leiva, consolidando aún más su poder dentro del cártel de Sinaloa. El enfrentamiento con los Zetas no solo involucró violencia, sino también una guerra psicológica y de inteligencia. Zambada sabía que para derrotar a un enemigo tan brutal y disciplinado como los Zetas, necesitaba algo más que poder de fuego. Utilizando una red de informantes, logró infiltrar la organización rival, obteniendo información crucial que le permitió anticipar y neutralizar muchos de sus movimientos. A medida que el conflicto se intensificaba, Zambada también buscó alianzas estratégicas con otros carteles y grupos criminales que compartían su enemistad con los Zetas. La formación de alianzas temporales, como la colaboración con el cartel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, le permitió a Zambada enfrentar a los Zetas en múltiples frentes, debilitando gradualmente su influencia en regiones clave. Sin embargo, la brutalidad de los Zetas no debía subestimarse. La masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, fue uno de los actos más atroces de la organización. Un acto destinado no solo a intimidar a sus enemigos, sino también a enviar un mensaje de poder y control sobre la región. Este tipo de violencia extrema complicó aún más la guerra entre los Zetas y el cártel de Sinaloa, prolongando un conflicto que dejó una estela de muerte y destrucción en su camino. El legado de Ismael Zambada es uno de supervivencia y adaptación en un mundo donde la vida puede perderse en un instante. A lo largo de su carrera, El Mayo ha demostrado ser un estratega consumado, capaz de navegar por las complejidades del narcotráfico mexicano y de mantenerse en la cima de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Sin embargo, su historia también es un reflejo de la violencia y el sufrimiento
que ha acompañado la expansión de los cárteles en México, una realidad que sigue marcando la nación hasta el día de hoy. El conflicto entre el cártel de Sinaloa y los Zetas no solo se limitó a Tamaulipas, sino que se extendió a otras regiones claves, como Veracruz y Nuevo León. En estas áreas, ambos carteles lucharon ferozmente por el control de las rutas de tráfico de drogas, utilizando una combinación de violencia extrema y tácticas de infiltración. Ismael El Mayo Zambada, fiel a su estilo estratégico, continuó utilizando sus habilidades de espionaje e infiltración para debilitar a los Zetas desde dentro. Su capacidad para desmantelar operaciones clave y capturar a líderes importantes le dio una ventaja significativa en la guerra contra sus rivales. Sin embargo, cada victoria obtenida por Zambada desencadenaba una respuesta brutal por parte de los Zetas, perpetuando un ciclo de violencia que dejó miles de muertos y desestabilizó vastas regiones del país. Un momento crítico en esta guerra fue la captura y posterior muerte de Heriberto Lascano, alias El Lasca, uno de los líderes fundadores de los Zetas en 2012. Aunque Zambada no fue directamente responsable de esta operación, la eliminación de Lascano provocó una lucha interna por el poder de los Zetas, debilitando su cohesión y efectividad. Zambada supo aprovechar esta oportunidad, intensificando sus ataques y explotando las divisiones internas de sus enemigos para consolidar aún más el poder del cártel de Sinaloa. A pesar de las victorias, el conflicto con los Zetas tuvo un costo enorme para Zambada y el cártel de Sinaloa. Las constantes batallas y la brutalidad de los Zetas significaron pérdidas significativas en términos de vidas y recursos. Sin embargo, la perseverancia y las luchas de Zambada le permitieron mantener su posición y eventualmente salir fortalecido de este sangriento conflicto. Amistad con el Chapo Guzmán. La historia del encuentro entre Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán es fundamental para entender la evolución del narcotráfico en México, especialmente en el cártel de Sinaloa. Esta relación no solo consolidó una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, sino que también cambió la dinámica del narcotráfico en el continente americano. Ambos nacieron en la misma región montañosa de Sinaloa, un lugar conocido por su difícil acceso y su actitud para el cultivo de drogas. Aunque sus trayectorias personales los llevaron a involucrarse en el narcotráfico de diferentes maneras y en diferentes momentos, eventualmente sus caminos se cruzaron en la década de 1980, cuando ambos se encontraban en ascenso dentro del mundo criminal. El primer encuentro entre Zambada y Guzmán fue facilitado por Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino, quien buscaba consolidar el control de las rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Guzmán, conocido por su capacidad para coordinar el transporte de drogas, y Zambada, un operador confiable en la producción y distribución, formaron una alianza que resultó ser extremadamente efectiva. Esta colaboración permitió al cártel de Guadalajara y posteriormente al cártel de Sinaloa expandir su poder e influencia de manera significativa. La relación entre Zambada y Guzmán, basada en la confianza mutua y en una comprensión clara de los roles complementarios, permitieron que el cártel de Sinaloa dominara el tráfico de drogas en México y gran parte de Estados Unidos durante décadas. La caída del Mayo. Tras varias décadas de ser una de las figuras más influyentes y esquivas del crimen organizado en México, Ismael El Mayo Zambada fue capturado el pasado 25 de julio en Texas, Estados Unidos, poniendo así punto final a una era en el cártel de Sinaloa. A lo largo de su carrera, Zambada construyó un vasto imperio que abarcaba tanto actividades ilegales como legales y fue conocido por su habilidad para manejar relaciones públicas y establecer alianzas estratégicas con diversos actores políticos y económicos. Sin embargo, su dominio no estuvo exento de desafíos. La lucha interna con los Chapitos, los hijos de su compadre, Joaquín El Chapo Guzmán, marcó un periodo de conflicto y tensión dentro del cártel. Esta rivalidad, exacerbada por diversos incidentes y traiciones, complicó la estabilidad de su imperio y eventualmente contribuyó a su caída. Pese a sus intentos por evitar una guerra abierta y proteger a su familia, las disputas internas y las presiones externas se volvieron insostenibles, llevando finalmente a la captura de Zambada. Su arresto marca el fin de una era en el narcotráfico mexicano, pero también dejó una pregunta abierta sobre el futuro del cártel de Sinaloa en un entorno cada vez más fragmentado y violento. El arresto de Ismael El Mayo Zambada en Texas en junio de 2024 no solo significó el fin de una era dentro del cártel de Sinaloa, sino también el colapso de una estructura criminal que él había construido meticulosamente durante décadas. Sin embargo, este evento es solo la culminación de años de luchas internas, traiciones y una guerra interminable por el control de las rutas del tráfico en México. Desde su captura, se han revelado más detalles sobre las tensiones y los conflictos que precedieron a su caída. La rivalidad con los Chapitos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, había estado latente desde 2014, pero fue en 2016, tras la recaptura del Chapo, cuando las diferencias comenzaron a agudizarse. Aunque ambos bandos intentaron mantener una fachada de unidad, las grietas eran evidentes. Los Chapitos veían a Zambada como un rival por el control total del cártel, mientras que Zambada desconfiaba de los jóvenes herederos, a quienes consideraba impulsivos y poco confiables. Uno de los episodios más tensos de esta lucha interna
ocurrió en 2019, durante el Culiacanazo, cuando fuerzas del gobierno intentaron capturar a Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo. En ese momento crítico, Zambada decidió no intervenir directamente, dejando que los jóvenes se enfrentaran solos la embestida del Estado. Este acto fue visto por los chapitos como una traición, y desde entonces las relaciones se deterioraron aún más. La traición se materializó en 2023, cuando Zambada se negó nuevamente a apoyar a los chapitos durante el arresto de Ovidio en una operación conjunta del gobierno mexicano y estadounidense. Este último golpe a la confianza entre ambos bandos resultó en un distanciamiento total con los chapitos comenzando a consolidar su poder en las regiones clave del cártel y Zambada buscando proteger a su familia y asegurar su legado. A pesar de las adversidades que enfrentó el cártel, Ismael El Mayo Zambada continuó resistiendo, utilizando cada momento de sufrimiento como un medio para fortalecer su espíritu y mantener su mente aguda. Su capacidad para soportar estas condiciones extremas no solo era un testimonio de su resistencia física, sino también de su astucia y habilidad para manipular a sus enemigos incluso desde detrás de las rejas. Mientras los guardias intentaban quebrantarlo, Zambada seguía planeando, consciente de que su supervivencia dependía tanto de su fuerza mental como de su capacidad para mantenerse relevante en el mundo que no dejaba de girar. A pesar de estar aislado, siempre lograba mantenerse informado sobre los movimientos en el exterior. Los pocos contactos que tenía le traían noticias sobre los enfrentamientos entre los distintos grupos dentro del cártel de Sinaloa, las traiciones que se gestaban en su ausencia y las crecientes tensiones con los chapitos. La noticia de su captura y las circunstancias que lo llevaron a ser trasladado a los Estados Unidos se extendieron rápidamente por todo México y el mundo. La versión de Zambada sobre su secuestro por parte de Joaquín Guzmán López, uno de los chapitos, añadió una capa de intriga y traición en una historia ya de por sí compleja y peligrosa. Según El Mayo, fue atraído bajo la falsa promesa de una mediación para resolver conflictos entre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda. El relato de Zambada describe una emboscada bien orquestada, donde fue golpeado y sometido antes de ser trasladado a la fuerza de los Estados Unidos. Esta narrativa no solo ilustra la traición de los Guzmán hacia uno de los hombres más poderosos de México, sino que también destaca las tensiones internas, donde la lealtad se ve eclipsada por la ambición y el deseo de poder. El asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda, ocurrido el mismo día del secuestro de Zambada, añade otra dimensión trágica a los eventos de este 25 de julio. Según Zambada, Cuen Ojeda fue asesinado en el mismo lugar y casi a la misma hora en el que fue secuestrado, lo que sugiere que este crimen pudo haber sido parte de la misma operación destinada a eliminar posibles amenazas y consolidar el poder de los chapitos. La desaparición de dos de los guardaespaldas de Zambada durante este incidente refuerza la idea de una traición bien calculada. Mientras Zambada enfrenta 17 cargos en un tribunal de Nueva York, el mismo que condenó al Chapo Guzmán a cadena perpetua, la pregunta sobre el futuro del cártel de Sinaloa queda en el aire. Los posibles sucesores del Mayo Zambada son limitados, con Ismael Zambada Siqueiros, conocido como el Mayito Flaco, y sus hijos gemelos, Emiliano y Porfirio, aún menores de edad, apodados los revolucionarios. Estos jóvenes herederos se encuentran en una posición precaria, rodeados de enemigos tanto dentro como fuera del cártel, mientras intentan mantener el legado de su padre. El arresto y las acusaciones contra Zambada han dejado un vacío de poder que sus enemigos no tardarán en intentar llenar. Las lealtades dentro del cártel están siendo probadas y la lucha por el control de las rutas de narcotráfico se intensifican cada día que pasa. A pesar de los años de experiencia y la habilidad estratégica que caracterizaron a Zambada, el cártel se enfrenta ahora a un periodo de incertidumbre y vulnerabilidad. Los métodos que Zambada perfeccionó a lo largo de los años, como los túneles subterráneos y las alianzas estratégicas, siguen siendo utilizados por el cártel, pero su liderazgo, la cohesión y la dirección que alguna vez caracterizaron a la organización podrían desmoronarse. Los jóvenes líderes que intentan tomar su lugar carecen de la experiencia y la visión a largo plazo. Hicieron de Zambada una figura tan formidable en el mundo del narcotráfico. El juicio de Zambada en Nueva York será una prueba no solo para él, sino también para el cártel de Sinaloa. Las revelaciones que podrían surgir durante el proceso legal tienen el potencial de desestabilizar aún más a la organización, exponiendo las complejidades de las relaciones entre los líderes del cártel y las figuras políticas mexicanas. Además, el destino del Mayo Zambada será observado de cerca por todos aquellos involucrados en el mundo del crimen organizado, desde sus antiguos aliados hasta sus más acérrimos enemigos. A pesar de los desafíos y la incertidumbre, la figura de Zambada continúa siendo un símbolo de la resiliencia y la astucia en un mundo donde la supervivencia depende de la capacidad para adaptarse y superar incluso las adversidades más extremas. Aunque su futuro legal parece sombrío, su legado en el cártel de Sinaloa y en el narcotráfico en general no será fácilmente olvidado. La caída de Zambada podría señalar el fin de una era, pero también podría ser el comienzo de una nueva fase en la que el cártel de Sinaloa
se ve obligado a evolucionar y adaptarse en una realidad sin su líder más emblemático. Mientras los ojos del mundo están puestos en su juicio, la lucha por el poder dentro del cártel continúa, con cada facción tratando de consolidar su posición y prepararse para el inevitable enfrentamiento que determinará el futuro del narcotráfico en México. Los días de Zambada en prisión eran una serie interminable de tormentos. Las celdas eran pequeñas, apenas lo suficientemente grandes para estirarse completamente. La humedad impregna las paredes y el aire estaba cargado con el hedor de la desesperación y el miedo. Cada mañana comenzaba con el estridente sonido de las puertas metálicas abriéndose, seguido por una revisión meticulosa y humillante de su celda. Los guardias, mostrando un odio apenas contenido, revisaban cada rincón, buscando cualquier indicio de contrabando o intento de escape. Los castigos eran constantes y brutales. Cualquier acto que los guardias consideraran una infracción, por insignificante que fuera, resultaba en un castigo inmediato. Los golpes con porras y los insultos eran comunes, pero eso era solo el comienzo. Zambada pronto aprendió que los castigos más severos llegaban sin previo aviso. Lo arrastraban fuera de su celda, a veces en medio de la noche, y lo llevaban a un oscuro cuarto conocido entre los prisioneros como el agujero. Era una cámara de aislamiento completamente diseñada para quebrar incluso a los más fuertes. En el agujero, el tiempo se distorsionaba. Sin luz, sin sonidos externos y sin compañía, Zambada se enfrentaba a su peor enemigo, la soledad. Podía pasar días enteros en completa oscuridad, sin saber si era de día o de noche. Los guardias aseguraban de que no tuviera ninguna noción del paso del tiempo. Las únicas interrupciones en su soledad eran las esporádicas visitas de los guardias, quienes traían con ellos nuevas formas de tortura. A veces simplemente lo dejaban sin comida durante días, observando cómo la falta de nutrientes comenzaba a afectarle física y mentalmente. Otros días lo sometían a interrogatorios violentos, utilizando métodos que bordeaban lo inhumano. La privación de comida era una táctica particularmente cruel. Sin alimentos su cuerpo se debilitaba rápidamente. La desnutrición se manifestaba en su piel pálida y sus ojos hundidos. Pero lo que era más alarmante era el deterioro de su mente. La falta de alimentos, combinada con el aislamiento extremo, comenzaba a desgastar su resiliencia mental. Los pensamientos se volvían confusos y las alucinaciones eran frecuentes. En su estado debilitado, Zambada se vio obligado a revivir los momentos más oscuros de su vida, atormentado por los fantasmas de su pasado. Sin embargo, a pesar de estos brutales castigos, Zambada mantenía una chispa de desafío. Sabía que su caída era celebrada por muchos, pero también sabía que su reputación dependía de su resistencia. Cada vez que los guardias lo arrastraban fuera del cuarto oscuro, esperaban ver a un hombre roto, pero Zambada, aunque físicamente débil, mantenía un aire de dignidad que enfurecía a sus captores. No importaba cuántas veces lo golpearan o lo privaran de comida, siempre regresaba a su celda con una mirada que decía que aún no lo habían vencido. Esta resiliencia solo servía para aumentar la intensidad de los castigos. Los guardias, frustrados por su incapacidad para quebrarlo completamente, recurrían a métodos aún más extremos. Hubo ocasiones en las que lo dejaban sin agua durante días, esperando que la sed hiciera lo que los golpes no podían. Otras veces lo sometían a temperaturas extremas, dejándolo en celdas heladas o calurosas hasta el punto de la deshidratación. Pero Zambada, endurecido por años de vida en el mundo del narcotráfico, encontró maneras de soportar el dolor. Una noche particularmente oscura, cuando el silencio se cernía sobre la prisión, Zambada puso en marcha su plan, aprovechando uno de los pocos momentos de descuido de los guardias, quienes ya lo consideraban demasiado debilitado para intentar cualquier cosa. Zambada utilizó un pedazo afilado de metal que había logrado esconder durante días. Con movimientos precisos y silenciosos, comenzó a trabajar en los barrotes de su celda, debilitándolo lo suficiente como para poder salir. El primer obstáculo fue salir de su celda sin ser detectado. Utilizó un pequeño espejo roto para asegurarse de que no había guardias en el pasillo. Con sigilo se deslizó fuera de su celda y se dirigió hacia el área de servicios, donde sabía que había una rejilla de ventilación que podría ser su salida. La rejilla estaba asegurada, pero Zambada, siempre previsor, había guardado una pequeña herramienta que le permitió destornillar los tornillos en silencio. Arrastrándose a través de los conductos de ventilación, Zambada sintió cada golpe, cada herida y cada tortura que había sufrido, pero también sentía la adrenalina y la esperanza que le daban fuerzas. La rejilla de ventilación lo llevó hasta una sala de mantenimiento, una pequeña habitación apenas utilizada por los empleados de la prisión. Allí encontró un uniforme de empleado y se lo puso, sabiendo que su apariencia debía ser lo más convincente posible para el siguiente paso de su plan. Disfrazado y con un aire de confianza, Zambada se movió por los pasillos con la seguridad de alguien que pertenece. Sabía que la clave era no llamar la atención, actuar como si cada movimiento fuera parte de su rutina diaria. Su corazón latía con fuerza, pero su exterior mostraba una calma imperturbable. Se dirigió hacia la salida de servicio, una puerta que según su observación no estaba tan vigilada como las principales. Al acercarse a la puerta de servicio,
tuvo que enfrentarse a uno de los guardias. Utilizando su habilidad innata para la manipulación, le dijo al guardia que había sido llamado por una emergencia en el exterior. La confianza en su voz y la naturalidad de sus movimientos convencieron al guardia, quien le permitió pasar sin cuestionamientos. El aire fresco de la noche golpeó su rostro cuando finalmente cruzó el umbral de la prisión, pero su escape aún no estaba asegurado. Zambada sabía que la prisión estaba rodeada de muros altos y vigilados y que no podía simplemente caminar hacia la libertad. Había preparado con antelación una cuerda hecha de sábanas escondida cerca de la pared exterior, en un lugar donde las cámaras de seguridad tenían puntos ciegos. Corrió hacia ese punto, utilizando cada sombra y cada rincón oscuro para mantenerse fuera de la vista. Al llegar a la pared, sacó la cuerda improvisada y comenzó a escalar. Cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor, pero la voluntad de escapar era más fuerte. Alcanzó la cima del muro, echó un último vistazo a la prisión que había sido su infierno personal y luego descendió rápidamente hacia el otro lado. Sabía que el verdadero peligro aún no había pasado, ya que el área alrededor de la prisión estaba patrullada. Conociendo el terreno, gracias a su dieta de observación, se movió rápidamente hacia una zona boscosa cercana. Allí tenía un escondite preparado, con provisiones suficientes para los primeros días. Había confiado en su red de contacto, quienes habían dejado un vehículo en un lugar acordado, listo para llevarlo a un lugar seguro. El vehículo, un viejo todoterreno, estaba escondido en la espesura del bosque. Zambada lo encontró y con un suspiro de alivio encendió el motor. Mientras conducía hacia la libertad, sus pensamientos se centraban en la próxima fase de su vida. Paralelamente a esto, la caída del líder del cártel de Sinaloa ha desatado una ola de críticas y sospechas en el ámbito político y todo un caos en general. Los errores en la investigación de su captura han generado más interrogantes que respuestas. Además de un mes de arresto, el caso de Zambada sigue siendo un enigma. En una carta presentada por su defensa, Zambada afirmó que fue emboscado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, mientras se dirigía a una reunión con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cerca de Culiacán. En el mismo evento, también había perdido la vida el diputado opositor electo Héctor Melesio Cuen Ojeda. Tras haber sido secuestrado, Guzmán López habría subido a Zambada a bordo de un avión para llevarlo a Nuevo México, donde finalmente fue aprendido. Según la fiscal general de la República, el secuestro del Mayo Zambada también estaría vinculado a la excarcelación de otro integrante de los Chapitos, Ovidio Guzmán, que se produjo 2 días antes del 25 de julio. Las investigaciones siguen tomando giros inesperados y las posibles implicaciones para el cártel de Sinaloa, sumadas a las irregularidades en la investigación, mantienen el caso en el centro del debate público y político. Uno de los primeros errores críticos en el caso fue la información incorrecta proporcionada por Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Rodríguez afirmó que el avión en el que se transportó a Zambada despegó de Hermosillo, Sonora, y proporcionó el nombre del piloto como Larry Curtis Parker. Sin embargo, la periodista Penilei Ramírez desmintió esta información, señalando que la descripción del vuelo y el piloto no coincidían con las evidencias disponibles, generando confusión sobre cómo el avión salió del país. El asesinato del diputado Héctor Melesio Cuen Ojeda ha sido otro punto de gran controversia. Inicialmente, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa afirmó que Cuen Ojeda fue asesinado en una gasolinera durante un intento de asalto. Sin embargo, la versión de Zambada y la posterior investigación de la FGR contradecían esta narrativa. Según Zambada, Cuen Ojeda fue asesinado en el rancho donde se iba a llevar a cabo una reunión. La FGR también identificó inconsistencias en el video del crimen compartido por la fiscalía local, sugiriendo que podría haber sido un montaje. Las irregularidades en el video, como el número de disparos reportados y los testimonios de testigos, pusieron en duda la veracidad de la versión inicial. Además, la declaración del único testigo clave, Fausto Ernesto Corrales, quien iba manejando la camioneta de Cuen, se convirtió en la base de la versión oficial del crimen, a pesar de la falta de corroboración con otras pruebas. Otro error significativo en el manejo del caso fue la incineración del cuerpo de Cuen Ojeda, en lugar de seguir el protocolo de entierro que se requiere en caso de asesinato para preservar la evidencia. La FGR criticó esta decisión, argumentando que comprometió la integridad de la investigación y dificultó la obtención de pruebas forenses necesarias para esclarecer los hechos. La renuncia de Sara Bruna Quiñones, fiscal de Sinaloa, en medio de la controversia sobre el asesinato de Cuen Ojeda, añadió una capa adicional de incertidumbre en el caso. Su dimisión coincidió con el aumento de las críticas sobre la investigación y la falta de claridad en las versiones oficiales, suscitando dudas sobre la independencia y la capacidad de la fiscalía local para manejar el caso adecuadamente. Actualmente, la FGR ha anunciado que citará a declarar a todos los funcionarios de la Fiscalía de Sinaloa involucrados en el caso. En un comunicado emitido el 29 de agosto, la FER reveló que la aeronave Beechcraft 200, implicada en el secuestro del líder del cártel de Sinaloa, estuvo registrada con matrículas falsas y sobrepuestas, con variaciones significativas en los números de serie y matrículas
A lo largo de los años, el Beechcraft 200, matrícula N287KA y serie BB1137, resultó ser una falsificación, identificándose posteriormente que su matrícula legal durante 2019 era N200TP en Estados Unidos, con una posterior rematriculación en Colombia como HK4658G y más tarde identificada con otra matrícula en los Estados Unidos, N44JN, que también se considera falsificada. La FGR acusó que el hermano de Joaquín Guzmán López, Ovidio, otra figura clave en la investigación, fue liberado de una prisión de alta seguridad en Estados Unidos el 23 de julio de 2024, apenas 2 días antes del presunto secuestro. Este dato se asocia cronológicamente con la concatenación de eventos que sigue bajo un escrutinio exhaustivo por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses. El embajador de los Estados Unidos en México, tras el secuestro ocurrido el 9 de agosto de 2024, mencionó públicamente que Zambada fue llevado a los Estados Unidos contra su voluntad, confirmando las acusaciones iniciales. Mientras Zambada se enfrentaba a una situación caótica y una locura total en Estados Unidos, a pesar de su avanzada edad, en México parecen moverse los hilos extrañamente a su favor. Ahora Joaquín Guzmán López es acusado de secuestro y traición a la patria por haber entregado al Mayo Zambada a Estados Unidos, mientras la sombra del mismo Mayo se proyecta con total misterio, no solo sobre su ahijado, quien supuestamente lo entregó, sino sobre México, que se están moviendo hasta los cimientos, debajo del capo más longevo en la historia del crimen. Hasta aquí el video del día de hoy. Si quieres saber más sobre grandes figuras del crimen mexicano, recuerda seguirnos. Coméntanos si quieres que te saludemos en el próximo video.